Gloria al Señor. Amén. Amén. Hoy quiero empezar pidiéndoos que hagáis un ejercicio de imaginación. Imaginaros que compráis un billete de avión hacia vuestro destino preferido. Pensad si pudierais escoger un lugar lejano donde ir y vais y compráis un billete de avión y cogéis el avión despega. Se supone que hacia vuestro destino preferido, pero cuando estéis a 30.000 pies de altura, el comandante de vuelo habla por el micrófono y dice: queridos pasajeros, nos encontramos volando a 30.000 pies de altura sin rumbo fijo. No tengo ninguna meta hacia dónde ir. Mi única meta es la de mantener el avión en vuelo. Así que disfrutad de este vuelo a ninguna parte. Se os servirá toda la comida que necesitáis y el entretenimiento necesario para que no os aburráis. ¿Cómo os sentiríais si estuvierais en esa situación? Pues yo quiero que leamos lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 3 y versículo 14. Carta epístola de Pablo a los Filipenses, capítulo 3 y versículo 14. Dice el apóstol Pablo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos a orar al Señor. Oh Dios, queremos darte muchas gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu que vivifica tu palabra en nuestros corazones, Señor. Padre, queremos pedirte que en esta mañana tú nos abras los ojos del entendimiento para que podamos entender tu palabra. Y sobre todo, ayúdanos a ponerla en práctica, Señor. Que no salgamos igual que hemos entrado, Señor. Háblanos, Señor. Padre, danos oído atento a tu voz. Yo te pido, Señor, que tú tomes control de todo mi ser, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, para poder hablar para que tú puedas hablar a través de mí, Señor, y puedas darnos el alimento espiritual que necesitamos. Te pido, Señor, que tú prepares la tierra de nuestros corazones. Y en el nombre de Jesús yo reprendo, ato y echo fuera de este lugar toda influencia del enemigo. Echo fuera toda influencia del principado de tinieblas que quiere impedir que tu palabra sea recibida. Lo reprendo y lo ato y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Declaro este lugar bajo la unción de tu Santo Espíritu. Y te pido, Dios, que tú vivifiques tu palabra en cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Es importante que nos demos cuenta de que los cristianos tenemos que tener metas en nuestra vida, como el apóstol Pablo tenía muy clara cuál era la meta de su vida. Pero, ¿cuál es el motivo más importante por el que debemos de tener metas claras en nuestra vida? Pues, haciendo referencia al ejemplo que os puse antes, Jesús ha comprado un billete que le ha costado su sangre. Él ha tenido que pagar con su propia vida ese billete para subirse a nuestra vida. Y Él sí que tiene una meta, Él tiene pensado dónde quiere llevarnos. Pero imaginaros cómo se sentiría Él si nosotros somos los que llevamos el timón de nuestra vida y no tenemos ningún rumbo fijo, ni tenemos ninguna meta en nuestra vida. Jesús se sentiría como os habéis sentido vosotros cuando os he puesto el ejemplo. Nadie nos gustaría vernos en esa situación en la que hemos gastado todo nuestro dinero, todo el dinero que teníamos ahorrado para ir de vacaciones hacia un destino. Y cuando estamos a 30.000 pies de altura, el comandante dice que no sabe a dónde va, que su única meta es mantener vivo, es mantener en el aire el avión. Los cristianos no podemos vivir simplemente para ver pasar los días. No
para ver crecer nuestros hijos o nuestros nietos. Muchas veces os he dicho que ninguno hemos nacido por casualidad. Ninguno hemos nacido por un error de nuestros padres. Todos hemos nacido porque Dios tiene un plan y un propósito para nuestra vida. Y en consecuencia la meta que debemos de tener en nuestra vida es que el plan y el propósito de Dios se cumpla. Cuando invitamos a Cristo a entrar en nuestra vida, lo invitamos para que Él tome el timón de nuestra vida, con el fin de llevarnos a la meta que debemos de alcanzar. Porque solo Dios conoce el futuro. Solo Dios sabe el plan y el propósito que Él tiene para nuestra vida. Solo Él sabe el plan que Él estableció antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Por tanto, no podemos seguir teniendo el timón de nuestra vida. No podemos seguir teniendo el control, la autoridad, el gobierno de nuestra vida. Si invitamos a que Cristo entre en nuestro corazón, es para entregarle el timón de nuestras vidas a fin de que Él pueda guiarnos hacia el plan y el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Sabéis qué pasa cuando vivimos como el piloto del ejemplo que os he puesto? Que no llegamos a ninguna parte. Porque si no tenemos una meta, no sabemos hacia dónde vamos. Vosotros imaginaos también que vais a participar en una carrera y estáis en la línea de salida y nadie sabe dónde está la meta. ¿Hacia dónde correríais? No sabríais hacia dónde correr. Y ese es el problema de no tener la meta clara en nuestra vida. Es que vivimos sin rumbo, vivimos solo para dejar pasar el tiempo. Para ver cómo vamos envejeciendo, cómo nos miramos en el espejo y vemos cómo nos van saliendo cada vez más canas, nos van saliendo arrugas y vamos envejeciendo. Esa puede ser la meta para alguien del mundo. Pero muchas veces ni siquiera los del mundo viven así. Pero hay muchos cristianos que vivimos así. Que no hay una meta definida, no tenemos un rumbo claro en nuestra vida, porque no hemos dejado que Cristo tome el timón de nuestra vida. Si Cristo ha tomado el timón de nuestra vida, Él automáticamente nos lleva hacia una meta, que es que el plan y el propósito de Dios se cumplan en nuestras vidas. Hoy en día entre los cristianos hay dos extremos que son igualmente peligrosos y malos. Hay unos que viven sin rumbo espiritual, como digo, simplemente dejando pasar el tiempo, viendo cómo van pasando los años, cómo van pasando las décadas y simplemente nuestros cuerpos envejecen, pero no hay un rumbo, no hay una meta definida en la vida. Pero también está el otro extremo de aquellos que dicen que tienes que perseguir tus sueños, que tienes que perseguir tus metas, que luches por obtener tus sueños, porque el sabio Salomón dijo: hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Tan malo es vivir sin rumbo, sin metas, como el perseguir nuestros propios sueños, nuestras propias metas, lo que nosotros hemos planeado para nuestra vida. Y cuando Salomón dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final le lleva a la muerte, no se está refiriendo solamente a aquellos que viven desordenadamente y que claramente están en pecado. Porque Salomón está hablando de caminos que parecen derechos. Así que esto es aplicable a todos aquellos que van persiguiendo sus propios sueños, que aparentemente son buenas metas, son buenos propósitos, son metas que no hacen mal a nadie, pero son caminos o metas que llevan a la muerte, porque no son la meta que Dios ha preparado para sus vidas. Y como os he dicho antes, si no alcanzamos la meta, habremos perdido nuestra vida. Si no alcanzamos la meta que Dios ha establecido
para nuestra vida. No importa lo que hayamos hecho, sea mucho, sea poco, habremos desperdiciado nuestra vida. ¿Sabéis cuál es el sentido o el significado etimológico de la palabra pecado? La palabra pecado significa errar el blanco o perderse en el camino. Eso es lo que literalmente significa la palabra pecado. Y cuando erramos el blanco del plan y del propósito de Dios para nuestra vida, aunque aparentemente no hagamos nada malo, estamos pecando por haber errado el propósito y el plan de Dios para nuestra vida. Es necesario que dejemos que Cristo tome el timón de nuestra vida, porque Él conoce el plan y el propósito de Dios para nuestra vida mejor que cualquier otro. Es necesario que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Con mucha frecuencia cometemos el error de nosotros planificar nuestras vidas y luchar por nuestros sueños, que algunos de ellos quizás no son malos, son humanamente muy buenos. A lo mejor sueñas con ser presidente de la nación, y eso no es malo. Es malo si ese no es el propósito de Dios para tu vida. Pero si ese es el propósito de Dios para tu vida, adelante, lucha, persigue ese plan, porque a lo mejor Dios quiere transformar la nación por medio de ti. Pero lo que necesitamos tener claro es cuál es el plan y el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué y para qué hemos nacido? Ya os digo que no hemos nacido por casualidad. No hemos nacido para ser un número más en los millones de habitantes que hay en la tierra. Hemos nacido porque Dios tiene un plan y un propósito para nuestra vida, y necesitamos caminar en pos de ese plan y de ese propósito. Pero para eso necesitamos que Cristo gobierne nuestra vida. Pablo, cuando tuvo su encuentro con Cristo, cambió la meta de su vida. Antes de conocer a Cristo, su meta era alcanzar puestos de responsabilidad en la sociedad de su tiempo. Por eso él se había convertido en fariseo de fariseos. Por eso él servía en el templo, porque su meta era alcanzar puestos de responsabilidad en la sociedad en la que vivía. Para eso él se había preparado. Pero a partir de su encuentro con Cristo, la meta de su vida cambió radicalmente. Porque ahora ya no perseguía sus sueños, ya no iba en pos de sus metas, ahora iba detrás de la meta que Dios había preparado para su vida. Él iba en pos del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ya no le importaban sus sueños, ahora le importaba el llamamiento que Dios le había dado en Cristo. Y ese llamamiento que él había recibido de parte de Dios, lo consideraba como lo más importante en su vida, y por eso él lo califica como el supremo llamamiento de Dios. No había nada más importante en su vida que alcanzar el llamamiento que Dios le había dado. Él dice que todo lo demás, todo lo que había sido anterior a su encuentro con Cristo, todas las riquezas de los hombres, todo el reconocimiento de los hombres que él buscaba, la posición social que él buscaba, lo tenía como basura o como excremento. Porque cualquier cosa que sea en esta vida, cualquier cosa, por grande que nos parezca, por buena que nos parezca, cualquier cosa en esta vida, si la comparamos con el llamamiento que hemos recibido de parte de Dios, es como si fueran excremento. Pablo tenía muy clara cuál debía de ser la meta de su vida. Pero la meta que él perseguía no era solo una meta personal, que solo él pudiera alcanzar. La meta del supremo llamamiento de Cristo es la meta de todo cristiano, o debería de ser la meta de todo cristiano. Pablo siempre buscó que todo cristiano alcanzase la meta. Vamos a ver lo
lo que Pablo escribió a las iglesias de Galacia en el capítulo 4, versículo 19. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? No, Gálatas 4:19 dice. Oh, hijos míos, Perdón. siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. La meta que Pablo quería que todo cristiano alcanzase era que Cristo fuera formado en él. ¿Pero qué quería decir Pablo con que Cristo fuera formado en los creyentes? ¿Es que de verdad físicamente Cristo va a ser formado en nosotros? No, Pablo no se refería a eso. Lo que quieren decir estas palabras de Pablo de que Cristo tenía que ser formado en nosotros es que Cristo debe de vivir en cada creyente, pero no como un simple pasajero de un avión sin rumbo, sino que Cristo tiene que ser el comandante de nuestra vida. Cristo tiene que ser el que lleve el timón de nuestra vida. Y si Cristo lleva de verdad el timón de nuestra vida, entonces cada uno de nosotros, como hacía Pablo, iremos en pos del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por esto es necesario que examinemos cuáles son las metas que tenemos en nuestras vidas, si es que tenemos metas. Si no tenemos metas, de todas maneras tenemos que examinarnos, porque las metas que hay en nuestra vida o la falta de metas que hay en nuestra vida determinan el rumbo de nuestra vida. Si no tenemos metas, nuestra vida tendrá un rumbo hacia ninguna parte. Si tenemos metas, nuestra vida irá encaminada hacia esas metas. Por eso tenemos que examinar las metas que hay en nuestra vida. Porque si las metas de nuestra vida son carnales, nuestro rumbo irá en pos de los deseos de nuestra carne. Sin embargo, Pablo dice en otra de sus cartas que los que son de Cristo han crucificado su carne con sus deseos y pasiones. Por eso nuestra meta debe de ser alcanzar el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Porque entonces viviremos y andaremos en el Espíritu, que es la meta que todo cristiano debe de tener. Nosotros debemos de vivir y andar en el Espíritu, o andar y vivir en el Espíritu. Debemos de vivir por y para el Espíritu. Debemos de ser sensibles al Espíritu. Debemos de obedecer al Espíritu. Debemos de vivir guiados y siendo guiados por el Espíritu Santo. Si os dais cuenta, estoy hablando de diferentes aspectos de la misma meta. Porque te estoy diciendo que la meta de todo cristiano debe de ser el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero nuestra meta debe de ser también que Cristo sea formado en nosotros. Y también os acabo de decir que la meta de todo cristiano debe de ser vivir y andar en el Espíritu. Pero es que cuando andamos en pos de una de estas metas que os estoy diciendo, de forma automática, una meta nos lleva a la otra, porque son aspectos diferentes de la misma meta. Todo para llegar a alcanzar el plan y el propósito de Dios para nuestra vida. Esta es la verdadera meta que debemos de alcanzar. Yo no sé si habéis visto, y si la habéis visto, si os acordáis de la película Salvada al Soldado Ryan. No sé si la habéis visto. Al final, el capitán que había sido encargado de buscar al soldado Ryan, le dice al soldado Ryan, cuando él está herido de muerte, le dice: espero que vivas de tal manera que tu vida haya merecido la pena la vida de todos los hombres que hemos muerto por salvarte la vida. Y cuando nosotros estemos cercanos a nuestra vida,
Debemos de examinar a ver si de verdad nuestra vida la hemos vivido de tal manera que haya merecido la pena el sacrificio de Cristo por nosotros. Hemos dejado que Cristo reinara de verdad en nuestro corazón. Hemos cumplido el plan y el propósito de Dios para nuestra vida. O hemos vivido como si Cristo no hubiera muerto por nosotros. Hemos vivido sin rumbo nuestra vida. Hemos simplemente ido dejando pasar los años. O Cristo ha sido formado en nuestro corazón. Él ha tomado de verdad las riendas de nuestra vida. Él ha tomado el timón de nuestra vida. Y nos hemos dejado de guiar por Él para alcanzar la meta, para alcanzar el plan, el propósito de Dios para nuestra vida. Este es el único sueño que debemos de perseguir. Ya digo, algunos dicen que persigue tus sueños y cambia tu destino. Yo te digo, yo no quiero cambiar mi destino. Yo quiero tener el destino que Dios ha preparado para mí. Yo quiero que cuando acabe mi vida aquí en la tierra pueda escuchar las palabras de Dios diciendo: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Bueno, lo de lo mucho te pondré me da igual, con que me diga que he sido fiel tengo bastante. Que cuando acabe mi vida aquí en la tierra pueda verdaderamente ver lo que, o hacer una mirada retrospectiva de lo que ha sido mi vida y pueda decir: el plan y el propósito de Dios se ha cumplido en mi vida. He vivido por y para Dios, para que el plan y el propósito de Dios se cumplan. A veces no nos damos cuenta del enorme privilegio que hemos tenido de ser escogidos y llamados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo que vivimos desperdiciando nuestra vida. Y vivir desperdiciando nuestra vida no implica que seamos unos drogadictos, borrachos o degenerados. Vivir desperdiciando nuestra vida es simplemente no darnos cuenta que el Rey de Reyes y Señor de Señores nos ha llamado para que le abramos la puerta de nuestros corazones con el fin de llevarnos al plan y al propósito que Dios tiene para nosotros. Dios ha establecido un plan y un propósito para ti y para mí. Y lo ha establecido desde antes de la fundación del mundo. Por eso Él ha preparado también todas las buenas obras en las que quiere que andemos. Porque Él ya nos conocía desde antes de la fundación del mundo. Él nos había conocido, nos había amado y nos había llamado. Y en su llamado viene implícito su deseo de que cumplamos sus planes y sus propósitos. Y para eso tenemos que dejar que Él reine en nuestro corazón. Que dejemos de vivir conforme a los deseos de nuestra carne, conforme a las pasiones de nuestra carne. Que Cristo sea el que esté sentado sobre el trono y tome el timón de nuestras vidas. Cuando vivimos sin ser conscientes de que el Rey de Reyes y Señor de Señores es quien debe de llevar el timón de nuestra vida, y Él tiene el derecho de llevar el timón de nuestra vida porque ha comprado ese derecho con su sangre, nos ha comprado a nosotros. Hoy en día no somos muy conscientes de lo que eso significa, porque cuando pensamos en esclavitud pensamos en películas que hemos visto, no lo hemos experimentado, lo que supone tener un amo en este mundo. Pero si nosotros entendiéramos el significado de que somos esclavos de Jesucristo, ya no viviríamos por nosotros y para nosotros, ya no estaríamos desperdiciando nuestra vida, sino que viviríamos para obedecer a aquel que nos compró con su propia sangre, porque ahora le pertenecemos a Él. Ahora bien, quizás te preguntes, bueno, ¿qué es una meta en la vida? Porque quizás nunca te has parado a pensar cuáles son las metas de tu vida. Puedes estar persiguiendo una meta sin haberte planteado conscientemente que esa va a ser la meta de tu vida. Pero podemos
averiguar cuáles son las metas de nuestra vida, viendo aquellas cosas que hemos convertido en nuestras prioridades. Nuestras metas son aquellas cosas en las que ponemos más empeño, son las cosas a las que les dedicamos más fuerzas y más tiempo. Así que si no tienes claras cuáles son tus metas, es o porque vives sin metas, sin rumbo, dejando simplemente pasar el tiempo, pasar día tras día, o porque no te has parado a examinar a qué cosas le dedicas más tiempo, a qué cosas le dedicas más fuerzas y en qué cosas pones más empeño, porque todo esto es indicativo de cuáles son las metas de nuestra vida. Quiero que leamos lo que le dijo Jesús a un intérprete de la ley. Y quiero recalcar que era un intérprete de la ley, es decir, que era conocedor de la ley. Vamos a ver cuál es el primero y grande mandamiento de la ley. Mateo capítulo 22, versículos 37 y 38. Mateo 22, versículos 37 y 38. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. En lo que ponemos todo nuestro corazón, toda nuestra alma y toda nuestra mente, esa es nuestra verdadera meta. Por eso Jesús le dijo a este hombre que debíamos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Porque a lo que aplicamos nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente, esa es nuestra prioridad, esa es la meta de nuestra vida. Y la meta de nuestra vida debe de ser el amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando Cristo tiene el timón de nuestras vidas, Él va a llevarnos a amar a Dios sobre todas las cosas. No se trata que nosotros nos planteemos, bueno, voy a amar a Dios sobre todas las cosas. Lo que tenemos que plantearnos es, ¿quién va a gobernar nuestra vida? Si Cristo es quien gobierna nuestra vida, si Él es el que tiene el timón de nuestra vida, Él nos llevará a amar a Dios sobre todas las cosas. Él nos llevará a poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Él nos llevará a cumplir el plan y el propósito de Dios para nuestra vida. Él nos llevará a vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque de la única manera que podemos manifestar nuestro amor a Dios es guardando sus mandamientos. Yo puedo decir que amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente, porque hablar no cuesta mucho, y menos a los que nos gusta hablar. Decirlo no cuesta nada, pero las palabras se las lleva el viento, y lo que queda realmente son los hechos. Alguien dijo que tu vida habla tan fuerte que no me deja escuchar tus palabras. Son los hechos de nuestra vida los que manifiestan nuestro amor a Dios. Son las decisiones que tomamos en nuestra vida lo que determina si realmente amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Es lo que manifiesta si Cristo ha sido de verdad formado en mi vida. Porque Jesús dijo que por el fruto se conoce al árbol, no por la apariencia del árbol. De hecho, hay muchos árboles parecidos. Hay muchos árboles que, si no eres un conocedor de botánica, te pueden parecer iguales. Pero cuando tienen fruto, se manifiesta claramente qué árbol es. Y cuando en nuestra vida guardamos y vivimos conforme a los mandamientos de Dios, cuando nuestra prioridad es de verdad el agradar a Dios, cuando nuestra
nuestra prioridad es que el plan y el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida, entonces verdaderamente estamos manifestando que amamos a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Si Cristo ha sido formado en nuestra vida y Él es el que lleva el timón de nuestra vida, todo lo que haga en mi vida buscará o irá enfocado en que Dios sea glorificado. Mi prioridad ya no será mi comodidad, mi familia, mis gustos, mis deseos, mi voluntad, sino que mi prioridad será lo que glorifica a Dios. Y lo que glorifica a Dios es que su plan y su propósito para mi vida se cumpla. Es decir, lo que glorifica a Dios es que viva en perfecta armonía y obediencia a su voluntad. Podemos vivir enfocados en las circunstancias y que nuestras metas estén condicionadas por las circunstancias, o podemos poner nuestros ojos en Cristo y dejar que sea Cristo el que condicione y dirija nuestra vida. Como todo en la vida cristiana, es cuestión de nuestra decisión. Dios no nos lo va a imponer. Él pone el bien y el mal, la bendición y la maldición delante de nosotros para que nosotros escojamos. Él, al final del listado de bendiciones y maldiciones que le dice a su pueblo, Él dice: escogeos pues la bendición. Dios quiere que nosotros escojamos el obedecerle, el hacer su voluntad, el cumplir sus planes y sus propósitos, pero es cuestión de nuestra decisión. Y nuestra decisión siempre vendrá condicionada por cuáles son las metas que tenemos en nuestra vida. Porque nuestras metas determinan nuestra prioridad. Y lo que es nuestra prioridad es a lo que dedicamos todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente. Yo quiero que pensemos en el episodio de la historia de Israel en la que un gigante filisteo llamado Goliat desafió al pueblo de Israel. ¿Por qué Saúl, que era un hombre preparado para la guerra, no se atrevió a pelear contra este gigante? Y sin embargo David, que no era más que un joven pastor de ovejas, que no había tocado las armas nunca, a él no le importó enfrentarse a este gigante. La explicación la tenemos al examinar cuáles eran las prioridades y las metas de cada uno de ellos. Saúl había demostrado ya con anterioridad que tenía como metas la de agradar a su pueblo, y como prioridad suya era obtener el reconocimiento de los hombres, por lo que su vida estaba condicionada por las circunstancias. Porque si analizamos lo sucedido con esta perspectiva, nos daremos cuenta que Saúl corría un gran riesgo. Si Saúl era derrotado por el gigante, perdería el reconocimiento de los hombres. Y eso le preocupaba a Saúl más que cualquier otra cosa. Ya sea que él muriera o no en la batalla contra Goliat, aunque él pudiera escapar con vida de la batalla de Goliat, él sería deshonrado delante de su pueblo porque había sido vencido por un enemigo. Así que Saúl prefería no arriesgarse a perder sus metas. Sin embargo, David tenía como meta el que Dios fuera glorificado. Él siempre buscó el que Dios fuera glorificado. Su prioridad en la vida era que Dios fuera honrado, no que él obtuviera la honra. A David siempre le importó más que el pueblo honrara y glorificara a Dios antes que él obtener la honra y la gloria de su pueblo. David quería que incluso los enemigos del pueblo de Israel pudieran glorificar a Dios. Así que si él se enfrentaba a Goliat y era derrotado, ¿qué podía perder David si él no buscaba la honra de los hombres? Lo más que podía perder era su vida. Pero había alguien que perdería más que David si David era derrotado.
Y por eso David no tuvo temor de enfrentarse a Goliat. Porque David sabía que si él era derrotado, quien iba a ser deshonrado no era él, sino que iba a ser Dios deshonrado. Porque Goliat había desafiado a los escuadrones de Dios. Goliat había desafiado al pueblo elegido por Dios. Por tanto, si él era derrotado, quien sería deshonrado sería el pueblo, sería Dios. Y David sabía, porque conocía a Dios, que Dios no iba a permitir que él fuera deshonrado. Y por tanto, sabía que Dios le iba a dar la victoria. Y pudo enfrentarse a Goliat sabiendo que él iba a tener la victoria, porque él confiaba en Dios y sabía que Dios no iba a permitir que ese filisteo se llevara la gloria. Él no iba a permitir que los dioses de los filisteos fueran honrados por encima de él. Dios quiere que le amemos de todo corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Eso quiere decir que nuestra obediencia a Él la convirtamos en nuestra prioridad. Que la meta de nuestra vida sea que Él sea glorificado en toda nuestra vida, para lo cual Cristo debe de llevar el timón de nuestra vida. Porque solo si Cristo lleva el timón de nuestra vida, viviremos andando en el Espíritu e iremos en pos del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús para nuestra vida. Quiero recalcar lo que ya dije antes. Puede ser que nuestras metas no sean malas, puede ser que nuestras metas sean legítimas, pero todo aquello que no sea el supremo llamamiento que hemos recibido de parte de Dios para nuestra vida es errar el blanco, y por consiguiente es pecado delante de Dios. Aunque nuestras metas en sí no sean pecaminosas, el hecho de errar el blanco que Dios quiere para nuestra vida es pecado. Dios ha preparado antes de la fundación del mundo el plan y el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Y para eso ha preparado todas las buenas obras que Él quiere que cada uno de nosotros realicemos. Y cuando nosotros andamos en el Espíritu y somos sensibles a la voz del Espíritu, no nos preocupan nuestros deseos, no nos preocupa nuestra voluntad, sino que nos preocupa que las buenas obras que Dios ha preparado para nosotros las lleguemos a cumplir. Que el plan y el propósito por el cual Dios ha permitido que naciéramos se llegue a cumplir. Esa se convierte en nuestra meta, en nuestra prioridad, cuando de verdad hemos dejado que Cristo tome el timón de nuestra vida, porque hemos sido comprados con su sangre y le pertenecemos a Él. Para terminar, quiero que leamos lo que también les escribió Pablo a los cristianos de Galacia, en Gálatas capítulo 3 y versículo 27. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis reunidos. Los que hemos sido bautizados en Cristo, quiere decir que tenemos que vivir sumergidos en Cristo. Cuando hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, no es que solamente hemos dejado entrar a Cristo en nuestro corazón, es que debemos de vivir sumergidos en Cristo. Por lo que tiene que ver, lo que se tiene que ver en nosotros es a Cristo. Y si tiene que verse a Cristo en nosotros, quiere decir que Él lo gobierna todo. Él está dentro de nosotros y fuera de nosotros. Él nos envuelve por completo. Si estamos sumergidos en Él, es porque estamos revestidos de Él. En su carta a los Colosenses, Pablo emplea otra expresión similar. Pablo dice: nuestra vida debe de estar escondida con Cristo en Dios. Y si yo cojo estas llaves y las escondo aquí dentro del púlpito, ¿qué es lo que veis? ¿Algo veis? El púlpito. ¿Veis el púlpito? Pues si nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios, lo que se tiene que ver es a Cristo. Cuando nos miran a nosotros, tienen que poder ver a Cristo. Todo lo que hacemos, toda nuestra vida tiene que girar en torno a Cristo.
Cristo tiene que ser el que sea glorificado en nuestra vida. El que se vea en nosotros tiene que ser a Cristo. La voluntad de Cristo tiene que ser hecha en nosotros. Nosotros solo tenemos que vivir por y para Cristo. Si somos de Cristo, Cristo tiene que haber sido engendrado en nosotros. Cristo tiene que tener el timón de nuestra vida. Por lo que todas nuestras prioridades, nuestras metas deben de cambiar para que el plan y el propósito de Dios lleguen a ser nuestra prioridad, nuestra meta, nuestros sueños, nuestro objetivo. Solo tenemos que buscar que Cristo sea glorificado en nuestras vidas. Que Dios nos bendiga y que nos ayude a vivir en pos de la meta, que es el supremo llamamiento de Dios para nuestra vida. Vamos a orar al Señor. Señor, queremos darte las gracias porque hemos sido comprados por un alto precio. Gracias porque tú has derramado tu sangre por amor a nosotros. Gracias porque tú nos has comprado, Señor. Nos has rescatado. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a vivir sumergidos en Cristo. Ayúdanos, Señor, a estar escondidos contigo. Ayúdanos, Señor, que cuando alguien nos mire pueda verte a ti en nosotros. Que tus planes, tus propósitos se cumplan en nuestras vidas. Que tú seas quien guíe nuestro destino. Que tú seas el que tengas el timón de nuestras vidas. Que nuestras decisiones no sean tomadas por las circunstancias, por nuestros sueños, por nuestra voluntad, sino que nuestras decisiones sean guiadas por tu Santo Espíritu. Que nuestras decisiones estén en función de lo que te glorifica a ti, Señor. Yo te pido que tú seas nuestra prioridad, Señor. Que esto no sean solo palabras, que sea una realidad en nuestra vida. Que vivamos dándote a ti la prioridad, cumpliendo tus palabras, obedeciendo tu voluntad, viviendo en tus planes y en tus propósitos, Señor. Glorifícate en nuestras vidas y que nuestras vidas te glorifiquen a ti. Padre, yo te pido que cuando salgamos de este lugar no salgamos de tu presencia, sino que en todo lugar, en toda circunstancia, en todo tiempo, vivamos sumergidos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.